Me llamo Julius Wienert y soy cocinero. Y he vuelto a mis orígenes para realizar un viaje por una ruta única en el mundo. Los caseríos gourmet de Euskal Herria. Un recorrido por estas construcciones tan perfectas y eficientes que ningún otro pueblo ha sido capaz de imitar. Una genialidad vasca tan solo superada por los tesoros que se esconden en el interior de sus cocinas. Baserri a Baserri disfrutaremos de recetas milenarias, vanguardistas y únicas. Juntos recorreremos sus paisajes, conoceremos sus historias, descubriremos los secretos hasta ahora ocultos de estos guardianes de la tradición y la modernidad. Un viaje sensorial por algunos de los lugares más bellos del planeta. Esos caseríos únicos e irrepetibles que nos dejarán un sabor de boca inolvidable. Bienvenidos a Baserri Gourmet, algo único en el mundo. Siempre se ha dicho que cada plato tiene que estar en su lugar. Por eso, en este viaje nos adentraremos en el corazón de Guipúzcoa en busca del que dicen que es el mejor cochinillo asado de toda Euskal Herria. El caserío Iriarte de Berrobi es donde lo preparan con primor. Los Benauzarán, padre e hijo, me están esperando. Mira, aquí está mi hijo Félix. ¿Qué, Félix? Este es el cocinero. Buenas. Muy buenas. Oye, vaya caserío guapo que tenéis, ¿eh? Es, ¿eh? ¿Cómo os conseguís hacer con el caserío? Pues mi difunto abuelo, ¿El abuelo fue el que...? el abuelo, que se llamaba Lesmes, Lesmes también. sí, compró y luego seguimos, aquí seguimos con el caserío. O sea, que ya son 4 generaciones, ¿no? Cuatro. Abuelo, padre... Sí, ahora los hijos, Y los 4 hijos. generaciones. ¿Cuándo empezáis con el restaurante? En el 99, en 1999. En el 99. Y sois conocidos mundialmente por el cochinillo. Uno de los mejores, dicen. Hombre, por supuesto. Hola, me he enterado, Lesmes, que los cochinillos los criáis vosotros, ¿no? Sí, sí, nos quedamos nosotros, sí. Bueno, todo en casa. Al final mi padre creó la raza, ahora sí es la segunda generación, mi hermano, y yo los aso. Así que todo queda en casa. Todo queda en familia, Sí, señor. Eso es lo mejor que puede pasar. Y te veo muy orgulloso, Lesmes. Bueno, oye. Normal, normal. ¿Cómo para no? Está claro. ¿Cómo no? Sabiendo que en la cocina y los comedores del Iriarte todo queda en casa, nos vamos a conocer algo más de Berrobi, que durante siglos perteneció a la jurisdicción de Tolosa, gran población esta que, a mediados del siglo XIX, llegó a ser la capital de Guipúzcoa. Menudo paseíto. Sí, no, subir hasta aquí tiene su cosilla, es una cuesta maja. Pero merece la pena. Merece la pena. Estamos en el municipio de Berrobi. Berrobi. Pues estamos en Tolosaldea, es decir, Tolosaldea. Tolosaldea, la comarca de Tolosa, los alrededores de Tolosa, y Berrobi es uno de los municipios de esta zona. Es un municipio muy pequeño, no llega a los 3 kilómetros cuadrados. Como todos los municipios de la comarca, formó parte de Tolosa, en concreto este desde 1374. Desde 1374 ya forma parte de Tolosa, de la villa, de la Tolosa. jurisdicción de Tolosa. Son unos años muy complicados, están los banderizos abusando de todo el Guerras a mundo. tope. Esto es, entonces la gente de Berrobi, como de otros municipios, se sienten más protegidos, porque los jueces de Tolosa tienen algo más de poder que los jueces del mundo rural. Y siguen siendo parte de Tolosa, aunque conservan sus montes comunales, su sistema administrativo y tal, siguen siendo parte de Tolosa hasta 1845, que es cuando se independizan, pero para ciertas cosas van a seguir sometidos a Tolosa o vinculados a Tolosa, como por ejemplo cuando van a las Juntas Generales de Guipúzcoa, ellos van como parte de Tolosa. Están como un poco protegidos, ¿no? Por estos valles, esta montaña Sí, no sí, demasiado alta, pero... Es una zona rural, Tolosa es el núcleo industrial, esto es una zona rural, pero sin embargo también aquí hubo una papelera en su momento. Pero hoy en día pues vuelve a ser un municipio agropecuario y al mismo tiempo también dormitorio de mucha gente que trabaja habitualmente en Tolosa. Un sitio muy agradable, la verdad. La verdad es que es un sitio muy tranquilo y eso, si trabajas en una villa grande como puede ser Tolosa, luego venirte aquí al campo A es estupendo. descansar. Esto es. En la tranquilidad del entorno rural de Berrobi se crían los lechones del Iriarte. Voy con Lesmes a conocer la granja donde su hijo Miquel cuida a cuerpo de rey a estos cherries. Mi hijo Miquel. ¿Este es tu hijo Miquel? Sí, el que lleva la granja. El jefe. El jefe ahora, sí. Ahora sí, ¿no? Antes eras era tú. yo, ahora yo no mando nada. ¿Ya no Él- mandas nada? él manda. Eso no me lo creo, Lesmes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Bien.
Oye, me han dicho que tienes una granja de esas auténticas, ¿no? Así dicen, sí. De las mejores de Guipúzcoa. Sí. Al menos eso dice tu padre. Sí. Pero ya hasta que no lo vea no me lo creo. ¿Quieres ver? Hombre, claro, por supuesto, a eso he venido. Vámonos. Venga, te acompaño. Bueno, vaya lechoncito, ¿no? Julio. Aquí lo tengo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ya. Sí. Hala, ya está tranquilo. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Te conoces? No me conoce, ¿eh? Oye, vaya pasada de granja que tienes. Está gusta? todo súper limpio, macho. Sí. Esto, la limpieza es aquí muy importante. Al final, la limpieza, el aire, en verano más aire, en invierno menos aire, suelo radiante, con calefacción, para los lechones pequeños. Suelo radiante con calefacción, madre mía, no lo he visto yo en algunas casas de personas, ¿eh? Y tienen hasta la música también, ¿eh? Euskadi y Ratia que están con la música también. Con la radio están, mira, qué tranquilos están, sin estresar. Me estás vacilando que les pones la radio y todo. Sí, en serio. Así están de bonito, venga, tranquilo, pequeño, tranquilo. A las hembras les haces ecografías, ¿no? Sí, ya con 22 días ya sabemos a ver si están preñadas, ya eso Controlando a la perfección. Venga, que te dejo aquí, tranquilo. Vale, ya le dejamos con su madre aquí. Ya lo dejo con la madre, que está como Dios. Por lo que veo, estos solo se alimentan de leche materna. Sí, estos lechones solo beben la leche y luego pues salen, los que lleva mi hermano salen así. No, huele. No, es que al final es importante, si tienen un aire limpio aquí, un aire para la carne es muy importante. Muy importante. Sí. No, la verdad es que es alucinante cómo has transmitido tu pasión, ¿no? Porque esto viene de pequeñito. De pequeñito, sí. Yo siempre en el caserío, antes teníamos algunas vacas, luego el padre empezó con los cerdos y de pequeño pues siempre aquí en el caserío. Y esto a mí me encanta este trabajo. Para mí venir aquí no es que... No es trabajar. No es trabajo. Es pasión. Esto es se nota porque solo ver los animales, que es lo que dices tú, que están tranquilos. Sí, aquí esto no se estresa, ya ves qué tranquilos están, qué tranquilidad hay aquí. Volvemos a Berrobi para conocer algo más de la historia del Iriarte. Un antiguo caserío situado estratégicamente en medio del pueblo y una construcción con muchos y curiosos detalles en sus dos fachadas. Bueno, Félix, por lo que sé, lleváis en Iriarte varias generaciones. Mi bisabuelo, los domingos, claro, antes iban todos a misa, y vino a misa y se enteró que Iriarte, a un vecino le vio decir que Iriarte estaba en venta. Chito Callao fue a Tolosa, habló con los propietarios y se quedó con la casa. O sea, que lleváis entonces, ¿desde cuándo más o menos? Pues finales del siglo XIX. Pues yo algo más atrás he podido ir, pero poco, porque la verdad es que el caserío Iriarte aparece poco en la documentación, en los papeles. Pero sí sabemos que en 1827 los que entonces eran propietarios, es decir, antes de llegar vosotros, han pedido un censo, un préstamo hipotecario a las monjas del convento de Santa Clara de Tolosa y no han podido pagar. Y entonces las monjas exigen por vía judicial que se les pague los intereses y lo que han prestado. Curioso, ¿eh? Y no sé en qué quedó la cosa. No sé si las monjas se quedaron con el caserío o lo vendieron. El caso es que luego muy bien os llegó a vosotros. Sí, nosotros, bueno. Pero de todas formas el caserío está... Bueno, el caserío que no es exactamente un caserío, porque en realidad es una casa urbana. Aquí estamos al borde de un camino, estamos en el centro del pueblo. Iriarte es eso. El nombre como lo dice, en ¿no? el centro del pueblo. El nombre mismo lo dice, exactamente. Y esta casa está aquí como desde 1600 y algo, y no mucho, 1600 y poco, por el tipo de molduras que hay en las ventanas, por esta puerta que ya ves que han hecho una especie de como de pilastras en los laterales. Luego tiene alguna cosa curiosa, porque por ejemplo en la fachada posterior hay una serie de ménsulas de piedra que sobresalen para colgar una parra, con lo cual por detrás la casa sería mucho más colorida que lo que es hoy en día. Pero ya te digo, está aquí como desde 1600 y algo. Probablemente había otra antes, ¿eh? O sea, habrá sido una casa que ha heredado a otra y que lo mismo que vosotros habéis comprado y habéis cambiado, pues habría cambios antes. En las huertas de Tolosa se cultivan las perlas negras, esas alubias que proporcionan uno de los mejores cocidos del mundo y que tan bien conoce Roberto Ruiz. Coño, oye, ¿no te veas haber metido en otra hilera más lejos? No, joder. He ido buscando por todas, macho. Hay unas cuantas, además, ¿eh? Hay unas cuantas. Eres toda una eminencia, el Babarrunac.
Sí, de alubias de Tolosa. Alubia de Tolosa, qué rica está. La alubia de lejos, alubia que vino, alubia de lejos? Alubia que vino de la India. Ah, de ahí el nombre. Por eso se llama Baborrunac, o si no también India va. La alubia de las Indias. Oye, ¿y lo de la perla negra de dónde viene? Bueno, la perla negra, como ves, ya ves las alubias las que hemos recogido, ves el grano, ¿no? Y si abres, lógicamente... Claro, es que menuda pregunta que te he hecho. Sí que solo hay que verlas, que es que son brillantes, brillantes en color... Y con ese puntito que tiene blanco, que es el que le identifica y la hace diferente a las demás. Es una joya. Una joya. Por eso es la perla negra. De ahí el precio también, ¿no? Bueno, el precio tampoco vamos a ponerle que es una alubia muy cara. Es decir, al final esto tiene un trabajo, un desarrollo que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, por supuesto. O sea, entonces, las cosas buenas y bien hechas, mira, hay que pagarlas. Aquí tienes. Esta sí que está negra. Negra. Estas son más moraditas. Sí, le falta un poquito más de maduración. ¿A esta le falta maduración? Un poquito, todavía unos días. Necesito 3 truquitos para que yo consiga hacer unas buenas alubias en mi casa. Bueno, primero, principalmente, tener una buena alubia. Una buena semilla. Básico. Una alubia de la Asociación de Productores de Tolosa, de Tolosa con Babarro en el Cartea. No se meten en el remojo. Nunca metemos la alubia de Tolosa en remojo, evitamos que se hidraten antes de empezar a hacer la cocción y lo que buscamos es que se vayan hidratando poquito a poco, lentamente a través de la cocción. Siempre hay que darle mucho tiempo, baja temperatura, ¿verdad? Sí, el truco principal. El truco principal, jamás se remueven. Meneíto como mucho. Meneíto como si estaríamos haciendo un pilpil, pero suave. Igual, removiendo suavemente, sin introducir ningún utensilio dentro del puchero para evitar que cualquier alubia se nos rompa, se nos abra y demás. Y la sal al final. Y la sal siempre al final. Si añadíamos la sal al principio, lo que conseguiríamos es que se romperían todos los granos. Y que nunca se nos queden secas. Que nunca no se pueden quedar demasiado secas. Demasiado secas. Si nos quedan secas, la piel se abre, se rompe y entonces, bueno, tenemos una alubia que no es merecida. ¿Cuántos kilos de alubia has podido cocinar tú? Pues exactamente no sé, pero... Muchos. Si no exagero mucho, pues unos 30.000, 35.000 kilos de alubias o 40.000 kilos, igual podríamos haber cocinado. 30, 40 toneladas de alubias, que suena todavía más bestia, suena más de Bilbao. Y si multiplicas que cada kilo comen una media de 8 personas por... salen unos números muy importantes. Hablamos de millones de platos de alubias. Bueno, ¿y ahora con esta alubia qué se hace? Hombre, con esta alubia que está recién recogida, lo mejor ahora, primero lleva un pequeño proceso de secado, todavía lo que es en la gambara del caserío, pero luego es llevarla a la Asociación de Productores de Alubia Tolosa, ¿no? Para eso Xavier controla lo que es la asociación, la producción, la selección, el envasado. ¿Dónde le encuentro? En Tolosa. ¿Me voy a Tolosa a buscarle? En Tolosa. Roberto, siempre un placer verte, ¿eh? Venga, nos vemos. Estamos. Además de los consejos de todo un experto como Roberto, vamos a conocer el proceso final de la alubia de Tolosa. Xavier, de la Asociación de Productores, es ahora el maestro. ¡Hola! Hombre, ¿Sabes? Julius, ¿Qué tal? ¿qué haces? Oye, me siento aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Aquí trabajando, ya ves, seleccionando alubias. ¿Y en qué te basas para seleccionarla? La alubia de Tolosa, ya sabes, tiene que ser negrita. Un tamaño ¿sí? estándar, ¿no? Una pequeña perlita con su brillo y su ojo. El ojo es blanco. importante, ¿verdad? El ojo blanco. Eso es, y su ojo blanco. Y todas estas que ves están aquí, rotas. que está partida, que está rota. Claro, todo esto claro. hay que quitarlo. Y se selecciona así, una a una, mano. Eso es, así ya lo hacemos nosotros. De ahí el precio. No, no es por esto, ¿eh? El precio es sobre todo porque es una alubia que necesita mucha mano de obra, ¿eh? El productor necesita más o menos media hora de su trabajo para recoger 1 kilo de alubia. ¿Media hora para 1 kilo Sí, de alubia? entre 20 minutos y media hora. Madre mía. Y entonces, claro, 20 minutos, media hora Hay cuesta que dinero. pagarlo, claro que sí. Y una vez que tiene la selección final, ¿qué es lo que hacemos? Congelarla. Congelarla. Sí, la congelamos 2 días para matar al gorgojo. Una vez que las congelamos, ¿ya están listas para consumo? Sí, sí, antes también, ¿eh? Antes las podemos consumir, también, o sea que sí. simplemente por una medida sanitaria o... Eso es, el problema es que tiene la mala costumbre de comerse la alubia. Pues no, por ahí no paso. A la alubia me la como yo. Y bueno, pues nos la queremos comer nosotros, ¿no? Entonces es una manera de conservarla y no tener que conservarla en frío. Y de ahí las podemos meter ya en las bolsas y comercializarla. Eso es. Pues si te parece, me quedo aquí un rato echándote la mano, que esto es entretenido. Pues ya te lo agradecería, de verdad. ¿Sí? Sí. Pues venga, dale caña a la máquina Vamos, marcha. y a seleccionar. Venga.
Las alubias tolosarras, como otros grandes platos de la cocina tradicional vasca, son argumentos suficientes para visitar el Iriarte. Pero el protagonista de nuestra escapada y el mito de este gran restaurante es el cochinillo. Félix es un artista preparándolo. Bueno, Félix, suelo empezar preguntando qué me vas a preparar hoy, pero creo que blanco y en botella. Un pedazo de cochinillo, del Iriarte. Pues sí, en Berrobi, cochinillo, entre otras cosas. Entre otras cosas. Ingredientes, básico, cochinillo. Eso es. ¿Qué tengo aquí delante? La parte de adelante, con la cabeza, lo solemos aprovechar y es una forma de... Tenemos que aprovechar todo, ¿no? Un paté de cabeza de jabalí. Eso es, cabeza de cerdo en este caso. Eso es. Unas chalotas, triguero, unos puerritos pequeños, unos calabacines y unas zanahorias, baby. Eso es. Bueno, luego aquí tenemos un poquito de fondo del mismo cochinillo para ayudarle un poco, pero casi no le hace falta porque el cochinillo es muy jugoso. Va a soltar todo su juguito, un poquito de agua nada más, ¿o qué? Eso es. Pero lo básico es la materia prima, cochinillo. ¿Y qué me vas a hacer con el cochinillo? Bueno, pues tenemos aquí el cochinillo, ¿vale? De unos 4,5 kilos así, más o menos. Le vamos a echar un poco de sal. Ya veis que la carne que tiene, blanca, muy lechales. Un poquito de aceite de oliva. ¿De dónde te viene a ti la afición por la cocina? Pues, a ver, desde pequeño lo tenía muy claro. Por suerte, ¿no? Sí, por suerte. En mi casa hemos sido muchos, siempre mi madre ha cocinado mucho, entonces mi madre se pasaba cocinando horas y yo siempre cuando ella estaba cocinando le estaba... Estabas controlando ahí un poquito los fogones, ¿no? Porque ¿cuándo empezáis con el Iriarte? En el 99. En el 99. 99. 23, 24 añitos. Sí, ya. ¿Tela? Sí, era un niño, prácticamente. Yo ahora veo chavales con esa edad y digo, ostras, qué valiente he sido. ¿Qué características tiene este cerdo para que sea tan espectacular este cerdo del Iriarte? Los criamos nosotros, sabemos la alimentación que tiene, los días que tiene. Claro, decirlo cerrado, los criáis y los cocináis vosotros, Eso, con lo cual, entonces, más seguridad imposible. Eso es. O sea, que ese es uno, podríamos decir que ese es uno de los trucos de que el Iriarte sea tan bueno el cochinillo. Y luego todos son hembras. Al ser hembra es más suave la carne. ¿Cómo has conseguido que sea tan conocido, tan famoso aquí? Aquí la verdad es que no es una zona que se come mucho el cochinillo. Ahora se empieza cada vez a ver más. Y la verdad es que, bueno, ahora ya en esta casa el que viene aquí tiene que comer cochinillo, tiene que probar. Bueno, antes de meter al horno, le vamos a dar unos golpes, ¿vale? ¿Unos golpes? Sí, le vamos a dar unos golpes para que le entre el calor. A la bandeja. Unos cortes en la espina dorsal. Eso es. La bandeja. ¿Cuánto tiempo lo metes al horno? 2 horas 20, 2 horas y media. ¿Y a la temperatura? 150. 150 grados. Sí, le ponemos mixto, ¿vale? Le ponemos algo de vapor, luego le cubrimos en una bandeja abajo también con agua para que haya mucha humedad en el horno. Esté ahí. Eso es. Y luego ya, al final, es cuando le damos ya el crujiente. Un golpe de calor un poquito más fuerte eso y es, crujiente. Eso es. Bueno, el cochinillo está en el horno. Eso es. ¿Qué vamos a hacer con estas verduras? ¿Las corto un poco? Eso es, los troceas un poco y al final acompañamos con un poco de puré, pues dar un poco de cremosidad y... Oye, aparte de cocinar con tu ama, ¿dónde aprendes a cocinar? ¿Qué haces por ahí? Como me gustaba ya desde pequeño, ya veía con lo que hacía mi madre, pues ya empecé en la escuela de cocina. En 92 estuve en Barcelona. ¿En primeras Olimpiadas? En unas Olimpiadas, ahí estuve, las Olimpiadas estuve. Pues imagínate, un pueblerino como yo de Berrobi en Barcelona, pues puede descubrir el mundo. Eso es. Oye, ¿tienes hijos, hijas? Sí, 2 hijas. ¿2 hijas? ¿Y crees que cogerán el relevo generacional? La mayor le encanta. Ha hecho la carrera, acaba ahora la carrera, ha hecho AD y no lo descarta. Lo que ha estudiado le vale porque hoy en día en un restaurante llevar la gestión es fundamental, lo más importante que hay. Lo más importante, claro. Lo más importante. De momento tampoco quiero que se encierre aquí, ni mucho, que lo vea por ahí, que ande por ahí. A ti todavía te quedan por lo menos unos años de... Me quedan muchos años, muchos años. Entonces, ahí está, no sabemos, pero bueno, oye, ilusión tenemos. Yo tengo que probar esto. Hombre, prueba. Prueba porque es un manjar, Qué bueno, Eso lo tenemos. Sí. A mí ya me huele el cochinillo, Pues venga, lo voy a sacar. ¿Ahora que ir a por él? Claro. Aquí te espero. Venga. Esto está de muerte.
Como venga rápido, me lo como entero. ¡Uy, qué pinta! Bueno, ya tenemos el cochinillo. Y menos mal, porque si no me termino de comer la cabeza Ay, esa ay. de cerdo, que estaba buenísima. Sí, sí, la verdad es que Oye, sí. vaya pinta, ¿no? Sí, mira. ¿Eh? Oh, Sí, sí, crujiente, crujiente. pues córtalo, que yo empiezo a tener Venga. mucha hambre. ¿Cortamos? Lo Vale. troceamos, bueno. A mí me gusta la paletilla, ¿eh? Venga. ¿Te gusta la paletilla? ¿Eh? De tonto no tienes nada tú, ¿eh? Oh, claro que no. Ay, ay. Bueno. Lo troceamos así. Un buen trozo. Bueno, ¿lo emplatamos o qué? Dale, dale, eso era cosa tuya. Aquí Puré. le echamos un poco de puré para que le dé un poco de cremosidad. Te pongo la orejita también, ¿no? Sí, claro. Hombre, Venga. déjame poner la oreja. Ahí. Unas guarniciones. Esa Unas verdurita buena. verduras, que eso siempre... Además, se nota que es de la huerta, que es toda... sí, sí, sí. Al final, diferente. el entorno que tenemos, pues, nos permite eso. Bueno, Félix, antes de probar este cochinillo, tengo que decirte una cosita. He visto que en TripAdvisor hay un personaje que dice que es el mejor cochinillo del mundo. Para mí sí. Para ti sí, ¿no? Andoni Aduriz recomienda este cochinillo también. Sí. Pero yo tengo un regalo que hacerte. ¿Estás preparado? Bueno, a ver. Feliz y familia. Aquí desde Oyarzun, un afectuoso saludo en primer lugar y después decirte, como te he comentado alguna vez, que tu cochinillo, ese es un plato exquisito que es el que más me ha gustado siempre. Y además con el gran aliciente e ingrediente que tiene, que es de vuestro baserri. Enhorabuena por ese plato tan exquisito y nos veremos pronto por Berrobi. Agur, familia. Cuando seguí feliz, compañía. ¿Qué te parece? Buah, sin palabras, un gran tío. Te has quedado mudo, Me he macho. quedado mudo, me da ganas de... Sí, sí, increíble. Casi te salta hasta la lágrima que te estoy viendo. Sí. Qué emoción, ¿eh? Sí. Es un ejemplo de la gastronomía. Un halago de Hilario no es moco de pavo. Para nada. En la gastronomía, un ejemplo. Grande, muy grande. Sí. Ahora lo has dicho grande, ¿eh? Sí, es que es verdad, es que le queremos una pasada. Ya lo sabía yo. Por eso te he traído ese regalo. Gracias. Y tú me has traído este regalazo. Hombre, Pero a cambio... Te voy a decir una cosa. Dime. Mi opinión también es muy importante, ¿eh? Hombre, espero que sea sincero. Hombre, tengo clarísimo. Voy a darle caña. Cuida el crujiente que tiene. Mira qué crujiente, macho. Un poquito por aquí. Ole. No se puede ni pinchar de lo crujiente. A ver, señores. ¡Hombre! Hombre, en el momento oportuno. ¿Eh? Hombre. A ver, ¿qué cara pones? ¿Bueno? Sí, ¿no? De los mejores cochinillos que he comido yo en mi vida. Ay. Digo los mejores para que no te vengas arriba. ¿eh? Pues, Oye. se agradece. Pues nada, seguiremos trabajando, ¿no? Así Por como la sea. familia, por este cochinillo y por el Liriarte. Eso es. ¿Eh? Venga. Muchas gracias. Qué ricasco. Qué ricasco. Vale, Venga. está ricasco. Me voy de Liriarte con sana envidia. Pocas veces he disfrutado de un plato tan garantizado y tan familiar. No me extraña que lo alaben hasta los más grandes. Nos dirigimos a Galdacao. En lo más alto del pueblo, los Azúa empezaron su aventura gastronómica transformando el caserío familiar Andramari en uno de los restaurantes estrella vascos. Su historia es tan apasionante como el elenco de cocineros que han pasado por sus fogones. Hombre, Roberto. ¿Qué tal, Julius? ¿Cómo andas? Muy bien, me alegro mucho de verte. Oye, venía paseando. Me ha encantado la fachada de Andramari, ¿eh? Sí. Bueno, es el típico caserío vizcaíno, con los materiales que se utilizaban antiguamente en la construcción. El ladrillo visto. Eso es, la madera de roble. La madera de roble, muy importante. Yo creo que representa muy bien lo que es la arquitectura rural vizcaína. Este proyecto empieza con tu aita y con tus tíos, ¿verdad? Sí. Haciendo morros, callos Sí. y merluza frita. Y por lo visto tiene un éxito alucinante. Empezó en esta casa, en este caserío, que era el caserío de mis abuelos. En esta casa, en los años 50, se habilitó lo que era la cuadra, se habilitó como merendero, como una taberna, una tasca, ¿no? En aquella época, pues toda esta zona era totalmente rural, no estaba urbanizado y estaba el caserío y la iglesia y poco más. Entonces, en lo que era la huerta de la familia se edificó pues esta casa con 4 viviendas para los 4 hermanos
hermanos, y en la planta de abajo pues destinado a restaurante. O sea, eso fue en el año 64. Mucha gente les tomaba a mi familia pues un poco como locos, ¿no? Porque prácticamente no había ni carretera para subir aquí, no había parking, entonces esto no estaba habilitado para poder recibir a la gente. Cuando empezó pues con mucha aceptación por parte de la gente, hasta el punto que incluso pues a veces preferían que no llegara tanta gente porque no daban abasto. O sea, imagínate cómo empezó. Veían los coches que subían poco a poco por la cuesta y cada coche que veían un cliente y rezaban para que no vinieran más, ¿no? O sea, que así empezó. Por aquí pasan un elenco de cocineros bastante importantes. Se han convertido en grandes cocineros del ámbito... Claro, esto se debe a que en la familia no somos cocineros. Entonces lo que hemos hecho ha sido pues, gestionar el restaurante, pero siempre hemos tenido jefes de cocina ajenos de la familia. Benco Hacha, por ejemplo. Sí, bueno, y bueno, muchos jefes. Más. Sí, siempre hemos apostado por la gente joven con ganas, con ilusión, con talento, y siempre les hemos apoyado hasta el día de hoy. Al lado del Andra Mari está la Lechondo, el otro caserío restaurante de la familia Súa. Inspirado igualmente en la arquitectura clásica de los baserris, es un espacio apetecible para los grandes eventos y que impulsa, como el Andra Mari, la creación culinaria recreando las recetas tradicionales vascas. Los dos caseríos están en el barrio de Lesalde, que como su nombre indica, está al lado de la iglesia, que además de prestar su nombre al Andra Mari, es la más antigua de Galdakao. Su retablo es una joya del Renacimiento. Bueno, Juanma, estamos en la iglesia de Andra Mari, ¿no? Efectivamente, el restaurante Andra Mari, iglesia de Andra Mari. Entonces, bueno, pues esta es la iglesia más antigua de Galdakao, una de las más antiguas de Vizcaya, pero no es la iglesia primitiva de Galdakao, porque originalmente estaba en Ganguren, a unos kilómetros, pero parece que a los vecinos les resultaba un poco incómodo ir para ahí, sobre todo en invierno, y pidieron tener más cerca el servicio. Como somos los vascos, que nos molesta aquí la iglesia, no pasa nada, la ponemos en otro lado. La cambiamos de sitio, ningún problema. Por dinero va a ser. Por dinero va a ser. Parece que cuando viene aquí la iglesia es hacia 1250 y de esa época sería la primera parte, la más pequeña, digamos, y luego hacia 1500 estamos en una época de expansión. La gente tiene muchos hijos porque hacen falta hijos, hace falta mano de obra para trabajar la tierra, y porque además se lo pueden permitir. Y entonces, claro, la iglesia se ha quedado pequeña, así que se derriba la cabecera y se amplía por ese lado en ese espacio más amplio, más ancho ya. Tiene dos cosas muy especiales, una la portada y otra el retablo. ¿Vamos a ver el retablo? Vamos a ver el retablo. Menudo retablo, tenías toda la razón, ¿eh? Un retablo bien elegante. Y es el que se pone aquí cuando se acaba esta ampliación. Te decía 1500 y poco, pues esto más o menos es 1530. Podemos decir que es uno de los primeros cómics, ¿no? Hablando de la vida de Jesús. Pues sí, en esta época lo que se lleva, se les llama así, de hecho, se lleva el retablo cómic, el retablo casillero, se les llama así. Sí, ¿no? Porque en realidad es como un cómic, nos va contando en escenas la vida de Cristo, que era el gran tema en aquel momento en los retablos, en la iconografía. Y esto lo que sirve es pues para enseñar, para explicar. Estamos hablando de una época en la que prácticamente todo el mundo era analfabeto. Entonces esto de alguna manera es el libro que sirve para que todo el mundo entienda la historia sagrada, los principios de la fe cristiana, etc. Entonces lo que hay es sobre todo imágenes de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, que está aquí abajo, pues por todas partes, santos, apóstoles, evangelistas, que sirven de ejemplo porque cada uno de ellos es una actitud concreta en la vida. Y luego en el eje, la Virgen, que están coronándola y luego están subiéndola al cielo, la Asunción. Fe y piernas es lo que hay que tener para subir estas cuestas donde he quedado con Igor Antón. Todo un campeón ciclista que espero que me dé un buen avituallamiento. Pero bueno, ¿qué pasa, Julius? ¿Qué horas son estas? Ya estaba aquí esperando con el avituallamiento y todavía a ver si se va... Menos mal que no está caliente. Si es que, menudo sitio en el que me citas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas. Qué ilusión me hace hablar de comida. Mareado vengo. Pues ya sabes, aquí tienes material para comer. Siéntate. De mi último año. Solo de verte de pie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, disfrutando del ciclismo de otra manera, pero sobre todo disfrutando de la comida más que antes. 14 años dándolo todo en el deporte. Bueno, mucho sacrificio, pero también muchas satisfacciones, ¿no? Y bueno, ahora, como digo, lo que me ha aportado el ciclismo,
conocerte a ti, Julius, también. Bueno, ¿qué hay por aquí? Hay una barrita energética, por lo que veo, un refresco que no vamos a sacar para no decir marcas. ¿Esto qué es? Esto es plátano. Plátano, potasio, magnesio, muy importante. Pero bueno, es un avituallamiento prototipo. Ha ido evolucionando, ¿eh? Ahora se hacen muchas cosas artesanalmente también. Los cocineros se hace como una especie de, no sé, como tartaletas, todo artesano. Claro, lo primero de todo, tú eres de Galdácano. Aquí me formé como ciclista, aquí en el Esal, del barrio donde está el restaurante Andramari, el Arechondo y, bueno, la cuesta ya has visto, ¿no? Esto hay que darle. Para llegar a profesionales hay que subir. Ya te digo, como suba 3 veces esta cuesta, me ve cómo vamos, una fabada no, como una olla de... Oh. Y si sigues para arriba, lo que tenemos, ¿no? Aquí el vivero, bueno. La verdad que estoy encantado de haber hecho este deporte y sigo haciéndolo con los chavales, como vienes el maillot aquí de la escuela. Sí, porque estás en la escuela, ¿no? De Galdácano, de ciclismo. Sí, estoy de monitor y, bueno, ayudo a que esto siga, ¿no? La rueda siga girando y, bueno... Los términos de ciclista, que la rueda siga girando. Has corrido el Giro, has corrido aquí en Euskal Herria, has corrido la Vuelta, el Tour. O sea, lo has corrido todo. 14 años de profesión dan para mucho. Y habrás visto cómo ha evolucionado la gastronomía, ¿no? En todo ese periplo de tiempo. Yo recuerdo mis primeros años íbamos a correr, pues, para mí era una experiencia, ¿no? Ir fuera a Francia, tal. Y cuando ibas a Italia, por ejemplo, el alimento de Italia, la pasta. Saben hacer la pasta. Ma qué cosa cuesta fai. Y bueno, y qué voy a decir, ¿no? Compañeros extranjeros del equipo venían aquí a correr los Euskal Herria Cuchulia y de vez en cuando nos dábamos algún caprichín aquí en alguna, pues, hoteles que íbamos y demás. Algún sitio como el Andramari. Y algunos repetían y venían de vacaciones aquí. Con lo que más cariño recuerdas es aquí, ¿no? Cuando corrías en... Sin duda en Euskaltel Euskadi, ¿no? Era el equipo de la casa y, bueno, pues aquí el label vasco de Txirrindularitza, ¿no? El ciclismo lo llevamos en la sangre y bueno, pues luego el ciclismo y la alimentación fue evolucionando, ¿no? Ya en el 2012 o así, hace 10 añitos, teníamos cocinero propio y ya todos los equipos tienen, ¿no? Ya no era tan aburrido la pasta, el arroz, pechuga de pavo, no, al final... No, ahora se mide mucho más una cantidad de proteínas, una cantidad de hidratos de carbono... Hay nutricionistas, se trabaja en función de lo que tú entrenas, ¿no? Trabajas un poco para las largas distancias... Más grasa, a lo mejor. Es un mundo ya más científico, ¿no? Y más grasa también, que a veces la grasa no es malísima, pues la grasa es necesaria. Cuando llevas 5 o 6 horas en bici, que estás ya con el látigo... Ahora que te has retirado, ¿sigues manteniendo una rutina de trabajo, ¿no? De entrenamiento personal, alimentación? Más o menos. Te veo igual de fuerte, ¿eh? La verdad que tengo la suerte de que también soy muy inquieto y quemo mucho. Por supuesto no tengo la condición de antes, ¿no? Pero siempre, aquí tengo la bici, mi Orbea, que vamos, no me falla, y todos los días, si puedo, hago unas 2 horitas, 3 horitas. Y alguna vez experimento en largas distancias que antes no lo hacíamos. ¿Cómo que en largas distancias? Bueno, me gusta, por ejemplo, y ahí la alimentación es clave ahí sí que es. Ahí sí que tienes que ponerte fino. Y además tiene que ser muy, muy constante, ¿no? Porque cuando haces más de, en este caso hice 608. ¿608 kilómetros? Me estás vacilando. Bueno, a ver, que no tiene misterio, ¿eh? Eso no tiene... El mérito es estar ahí cuando... No tendrá misterio para ti, vamos, tengo que hacer yo 608 kilómetros montado en la bici, ni con motor como está. Pero al final todo es la velocidad que lleves, la intensidad que lleves. Son 30 horas pedaleando, haces la noche y... No abusar de cafés, porque la gente, ¿tomarías mucho café para no estar dormido? No, hay que evitar para que no te deshidrates, ¿no? Y luego a la larga, cuando ya te viene el bajón, tomas un poquito un cafecito, tal, y puedes hacer. La verdad es que el cuerpo humano no tiene límites, es una pasada. Bueno, será el tuyo, no te fastidia, el mío tiene unos límites. Yo con 3 platos de alubias no puedo. Pero bueno, 2 y medio sí, pero con más de 3 no puedo. Te voy a decir una cosa, no es para hacerte la pelota, pero cuando era primeros años de profesional veía el programa tuyo de 22 minutos y ahí cogía, apuntaba y algún... Esta receta la hago yo, Eso, como me gusta. Mal no me vino. No, mal no te vino. Oye, ¿qué? ¿Seguimos el camino un rato? Pues habrá que seguir, ¿no? Que habrá que quemar un poco. No sé si hemos comido demasiado. No hemos comido demasiado. Vamos a guardar Vamos a guardarlo todavía para luego, cuando lleguemos al vivero. Voy a salir antes que tú, ya te veo yo con la bici de motor. Dale, que yo te atrapo. Y así cualquiera. Digo, no te vayas tan lejos, espérame. Vamos, Julius, que no me pillas. Ni en broma. Un lugar tan apegado a la tradición familiar como es el Andramari, seguro que esconde muchos secretos. Historias que vamos a conocer con Roberto, nuestro anfitrión. Bueno, Roberto, estamos delante de un neocaserío. No es exactamente un caserío, es un caserío, digamos, de estilo neovasco que recoge los tópicos, el ladrillo macizo, los canes tallados y tal, porque esto en realidad lo habéis hecho en los años 60, pero recogiendo cosas de caseríos anteriores. Para construir el caserío se utilizaron materiales de caseríos antiguos derruidos ya,
y se aprovecharon esos materiales, entre otros, por ejemplo, la que se conocía como la Casa de Goma, que estaba en el muelle de Marzana, que decían que era anterior a la iglesia de San Antón. Materiales de ese edificio se aprovecharon para hacer la balconada y el ladrillo, en fin. Y según he oído, también hicisteis labor de investigación, porque creo que estuvisteis fotografiando caseríos, buscando por ahí. Sí, bueno, esa labor se hizo ya cuando se estuvo planteando hacer Arechondo, que era un proyecto de la familia que venía de hace mucho tiempo. Y bueno, pues ahí estuvimos recorriendo caseríos de todo Vizcaya, pues para inspirarnos en detalles, y bueno, luego también se utilizó bibliografía del arquitecto suizo. Sí, que como me sabía ese truco, me he traído el libro de Basklin, y dando vueltas alrededor del edificio he visto algunas cosas miméticas. Por ejemplo, este horno es vuestro horno. Exacto, sí. Lo habéis sacado de aquí. Ese está calcado de este libro. De este libro se aprovecharon muchos detalles, por ejemplo el chisilu, uno de los comedores privados que tenemos está decorado con un chisilu adaptado al comedor. Las chimeneas que aparecen en Arechondo, que están recogidas de este libro, que son chimeneas de la zona del Baztán. En fin, porque nos ayudó mucho. Pues la verdad es que habéis tenido una buena referencia, porque Basklin, a pesar de ser suizo, un arquitecto suizo, era un amante de la arquitectura popular del País Vasco y de otras zonas, pero muy especialmente del País Vasco, y publicó en 1930 la arquitectura del caserío vasco y recogió muchísima información de caseríos de la zona. Sí. Pocos restaurantes pueden presumir de una bodega como la del Andramari. Su decoración es muy peculiar. Menuda bodega más curiosa que tienes, ¿no? Sí, porque bueno, es algo más que una bodega, ¿no? Tenemos lo que es propiamente el botellero, donde conservamos el vino, pero alrededor hay una exposición de 5 de las bodegas más prestigiosas de Haro, más ¿no? emblemáticas de Haro, sí, son todas centenarias, y las propias bodegas nos ayudaron a hacer la decoración de la bodega, ¿no? Se aprovecharon muchas cubas y barricas de la antigua Alhóndiga cuando estaban en Bilbao. Quedaron pues cantidad de barricas antiquísimas y se utilizaron para hacer la decoración de la bodega, ¿no? Entonces, esas barricas que trajimos conservan impregnadas en la madera, en el roble, pues todos los bitartratos y todas las sustancias que les aportaba la uva. Oye, lo del ojo de buen cubero que me contabas. Esa expresión del ojo del buen cubero se debe a la habilidad que tenían los cuberos para hacer las barricas, ¿no? Utilizando la azuela, entonces hacían la curvatura de la barrica a ojo, y conseguían que ensamblara perfectamente la barrica. Con la madera, y qué habilidad. O sea, eran ingeniosos. Por ejemplo, esta antigua prensa, que tiene más de 300 años y se utilizaba para prensar la manzana y la uva, para hacer sidra y el vino. Porque hace 300 años en Vizcaya había una producción de sidra muy importante, incluso hay datos de que el consumo de sidra era mayor que el de vino. Incluso. De hecho, hasta que no se consumía la sidra del entorno, no se compraba de otro. Exacto. ¿Cuántas referencias de vino tienes a Tenemos día de hoy? alrededor de 400 referencias. 400 referencias. Sí. De todos los vinos que tienes en tu bodega, ¿cuál es tu joya? ¿Cuál es tu...? Bueno, pues me sería muy difícil elegir uno, pero quizá un poco como anecdótico podemos decir que el vino más antiguo que tenemos es un Viña Pomal de 1908. ¿De 1908? Pues muy jovencito. Sí, todavía está vivo. Está ahí para beber. A pesar de los años sigue vivo todavía, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo han evolucionado el tema de los vinos de cuando se hizo esto en los años 70 a día de hoy. En aquel momento, pues el 90% del consumo de vino que había en Andramari era pues del entorno de Rioja. Rioja y como mucho algún Ribera. Eso es un poquito de Ribera, pero poco más, ¿no? Pero claro, la cultura de la gente ha aumentado de una forma exponencial y entonces ahora ya pues se prueban vinos de todo el mundo, ¿no? Los vinos de la bodega del Andramari invitan a probar la ingeniosa cocina de su actual chef, Jerónimo Pena, que nos va a preparar una merluza al pil-pil muy sorprendente. Hola, Jerónimo. Hola, ¿qué tal? Jefe de cocina del Andramari. Así es. ¿Qué me vas a preparar para comer? Que tengo mucha hambre. Pues vamos a hacer una merluza confitada con un aceite con ajos, un poquito suave, y luego lo terminaremos con un pil-pil
con unas algas, pues lo llamamos pilpil marino. Y luego a la salsa pues le pondremos unas almejas que hemos abierto previamente. Pues las solemos hacer a vapor o con un poquito de vino blanco. En cuanto se abran, las dejamos apartadas y ya las tenemos para ponerlas después. ¿Qué te parece si nos ponemos a funcionar? Lo primero que vamos a hacer, ya teniendo las preelaboraciones hechas como el fumet, sería dejar confitando a fuego muy suave pues la merluza. En este caso vamos a hacer un poco de aceite de ajos, así que los echamos en el aceite ya caliente para que suba un poquito y después echamos la... Me voy a dejar ese saborcito en el aceite tranquilamente. Exactamente. Vale, perfecto. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Una emulsión de alga codium. Una emulsión con alga codium, sí. Bueno, pilpil entre comillas, no la haremos en sartén. No vamos a utilizar la gelatina de bacalao. Bueno, pero es cierto que va a ser más una emulsión del codium, que tiene una textura así como un poco gelatinosa, mucilaginosa, con el aceite. Así que pilpil como tradicional clásico no sería. No es, pero bueno, lo hemos llamado pilpil. Pero bueno, ya hemos llamado... Pilpil marino. Es una emulsión grasa, así que más o menos... Empezamos con el ajo, los echamos aquí al aceite. Solemos utilizar arbequina. Tiene un toquecito más suave, ¿no? Un poco más suave, sí, porque al final al ser una emulsión grasa no queremos que predomine mucho el aceite, sino el resto de ingredientes, pues el alga, el caldo de almeja que le vamos a echar. Todo siempre a fuego bajo. En las casas generalmente, bueno, se suele hacer el pescado demasiado. Quizá más temperatura, pero es normal que en casa pues haya un poco de miedo, entre comillas, ¿no? Al final aquí tenemos... Hay que hacerlo a fuego bajito, despacito y demás. Claro. Bueno, Jerónimo, ¿qué es para ti ser el cocinero de Andrea Mari? Pues es una gran oportunidad estar en un sitio con tanta historia, por donde han pasado tantos grandes cocineros que se han formado y después pues han montado sus sitios. Es un referente en Vizcaya y la verdad es que muy agradecido de estar aquí, siendo partícipe. ¿Cuándo decides hacerte cocinero? Bueno, yo hace ya unos cuantos años empecé trabajando en otra cosa totalmente diferente, o estudiando. ¿Sí? Hacía ingeniería de caminos, empecé. Ingeniería de caminos, sí. Y ahora cocinero. Ingeniero de fogones. Sí, y bueno, me gustaba mucho y me sigue gustando el tema de estructuras y otras cosas, pero necesitaba hacer algo un poquito más con las manos, un poco más creativo, manual. Y desde donde estaba estudiando, pues había una escuela de cocina muy cerca y siempre me llamó la atención. Así que un día, pues así es, un día decidí cambiar y bueno, pues no me arrepiento. ¿Vamos haciendo la emulsión de codium? Sí, claro. Lo introducimos un poquito todo y para que emulsione, pues hay que triturarlo previamente para que se incorpore con el aceite. Vale, pues empezamos, metemos la batidora y empezamos a triturar poquito a poco. Ya vemos que por sí solo pues ya tiene cierta consistencia y ahora pues iríamos añadiendo un poquito a poco lo que sería el aceite. ¿Quieres que lo vaya añadiendo yo o qué? Venga. Vale, seguimos incorporando un poquito todo. Añadimos un poco del fumet con el colágeno y parte del jugo de almejas. Alternamos un poco según el gusto personal y vamos probando si queremos más hacia las almejas o un poquito más suave. Cuando ya tengamos el gusto de almeja que queremos, terminamos y le damos el punto de sal con el jugo de alcaparras y con el de piparras. Y más adelante, si le faltase un poquito, pues terminamos con un poquito de la sal que tenemos aquí. Vale, pues le hemos dado un poquito más y esto en principio lo tenemos. ¿Cuándo es el momento exacto para meter la merluza? Bueno, pues hemos respetado un poquito la baja temperatura, no nos hemos pasado. Cuando dejen de hacer chup chup sería el momento idóneo, aparte de que estén un poquito doraditos, que se haya infusionado bien un poco el ajo en el aceite. Sí. Vale, pues retiramos los ajos que ya están dorados y luego meteremos la merluza. En principio no se van a hacer más porque esto lo dejaremos con el fuego apagado o muy bajo, pero bueno, los quitamos. ¿Y cuánto tiempo hay que dejar la merluza más o menos dentro? Pues depende un poquito del grosor, esta es bastante gorda. El truco para casa sería clavar un palillo y que no haya ninguna resistencia. Metemos la merluza, en este caso la metemos con la piel hacia arriba, bueno, pues minimizamos que se quede pegada en el fondo, ¿no? Y ahora le damos un toquecito y apagaríamos. Bueno, ya lo tenemos todo, ¿no? Ya está todo, faltaría el emplatado y darle pues, los toques finales y bueno, si queremos añadirle un poquito de limón a la salsa para que tenga un punto más cítrico y también corte un poco, aunque es un aceite muy suave, para que corte un poquito la sensación grasa. Y luego sería poner las almejas. Yo le voy a poner, que a mí me gusta mucho el limón. Sí, me he echado un poquito ahí. Una gotita de limón, perfecto. Y pondríamos, bueno, según el gusto, un poquito en el fondo. Podemos poner por encima si queremos también. Pues venga, vamos a sacar la merluza ya del fuego. Sí, la sacamos del fuego, pues lo escurriremos un poquito de aceite, pues
la dejamos unos segunditos aquí, ¿vale? Le podemos escurrir un poquito más. Al final es aceite bueno, pero queremos merluza. No, merluza, no grasa ni salsa, hemos dicho. Efectivamente. Cuanto más escurramos, pues más sana, entre comillas. Con mucho cuidado porque está muy tierna. Es muy delicada la merluza, ¿no? Sí. ¿Me dejas intentar cortarla? Claro. Así no la destrozo, ¿eh? No, hombre. A ver qué tal. Estará como a 48-50 grados, que es el punto más o menos que le solemos dar a la merluza. La de cruda no, si está ahí en centro un poquito, no, pero bueno. Plato. Por hacer algo, ¿eh? Porque sí. Como en esta receta no he hecho nada. Bueno, pues ahora que la merluza está en el plato, la terminamos pues con unas almejas fina, gorda, que son en este caso, y pues bueno, un poquito de perejil. Siempre número impar, ¿no? Número impar, sí, a mí me gusta más. Un poquito de perejil. Un poquito de perejil y un poquito de, pues en este caso usaremos al maldon sala en escamas. Oye, ¿qué tal la ha emplatado? Bien, está muy bien. ¿Está bien? Sí, lo pasamos al platito y ya estaría. Vale, terminamos con un poquito de aceite de oliva virgen extra para que le dé un poquito de matices y un poquito de brillo también. Ok, punto tiene, ¿eh? Mira quién anda por aquí. Qué chulo. Sí, ¿eh? O sea, te voy a decir si está bueno o no. Muy bueno. Por Jero, por Roberto, por el Andramari y por esta pedazo de merluza que me voy a comer ahora mismo, que está buenísima, ¿eh? Gracias. Salud. Me despido con el sabor de la merluza de Jerónimo y de la elegancia del Andramari y del Arrechondo, de la maravillosa sencillez del Iriarte, del recuerdo de una clase magistral sobre las alubias de Tolosa y de las energías que me ha inculcado un deportista como Igor. Vivir estas experiencias con sus protagonistas y comer en nuestros baserris es algo único en el mundo.